Hola, bienvenidos a su canal, mi canal Destruyendo Fortalezas. Si usted quiere aprender sobre el crecimiento espiritual, este video es para usted. Hola, bienvenidos a su canal Destruyendo Fortalezas. Hola, hoy quiero hablarles de uno de mis personajes favoritos. Hoy quiero hablarles del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era muy parecido a usted y yo. El apóstol Pedro siempre andaba hablando más de la cuenta. Siempre daba su opinión, siempre se equivocaba, siempre metía las patas. En cambio, digamos, del apóstol Pablo no me gusta hablar mucho porque el apóstol Pablo era un hombre muy recto, nunca se equivocaba. Todo lo que hablaba era dirigido por Dios. En cambio, no, el apóstol Pedro era muy parecido a usted y a mí. Entonces me es muy fácil hablar. La historia del apóstol Pedro es su historia y es mi historia. Quiero que veamos la historia de él en Marcos capítulo 14, versículo 27. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro era una persona, antes de la cruz de Cristo, Pedro era una persona que confiaba en sí mismo. Pedro se creía muy capaz. Jesús le estaba anunciando la crucifixión, que él iba a ser crucificado, que él iba a ser maltratado, que la corona de espinas iba a ser puesta sobre su cabeza, que le iban a atravesar su costado con una lanza, que lo iban a clavar en una cruz. La crucifixión es el instrumento de terror romano. Cuando la gente le decían que lo iban a crucificar, hermanos, todo mundo se orinaba en sus pantalones. La gente le tenía terror a la cruz porque era un instrumento de tortura y de muerte, lo más terrible que el ser humano había inventado. Ok, los romanos lo practicaron, sin embargo, los romanos no fueron los que la inventaron los asirios en el siglo 6 antes de Cristo. Después de los asirios también practicaron la crucifixión los griegos, la practicaron los persas y por último la practicaron los romanos. Los romanos dejaron la crucifixión en el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino se convierte al cristianismo y Constantino prohíbe en el siglo IV la crucifixión. Entonces Jesús le está anunciando a sus discípulos que él va a ser crucificado y que todos van a salir corriendo porque todos se van a asustar. Pero Pedro dijo: no, yo no. Jesús, tú no me conoces a mí. Yo soy Galileo. Yo soy de los bajos tractos de Galilea. Yo soy de las favelas de Galilea. Usted no me conoce a mí, Jesús. Jesús, usted hizo conmigo una buena adquisición. Todos te pueden negar, pero yo no. Yo soy fuerte. Yo voy a seguirte hasta la muerte. Pedro confiaba en sí mismo. Entonces Jesús le dice en el versículo 30: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Pero Pedro dijo: no, Jesús, usted está equivocado. Discúlpeme que te contradiga, Jesús, pero yo voy hasta la muerte contigo. Ahora, cuando usted confía en sí mismo y en sus fuerzas humanas, entonces pasa lo que dice Lucas 22. Dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando uno llora amargamente, cuando uno está confiando en sus propias fuerzas. Pedro estuvo confiando en sí mismo. Y quiero decirles algo: ser cristiano no es difícil, ser cristiano es imposible. Déjenme repetirles: ser cristiano no es difícil, ser cristiano es imposible en las fuerzas humanas. Usted no tiene fuerzas humanas para vivir la vida
vida cristiana. La vida cristiana es una comunión con Dios donde se recibe la gracia de Dios para vivir el cristianismo. Si usted está viviendo en sus propias fuerzas, usted no está viviendo cristianismo, usted está viviendo una religión. Religión es el esfuerzo que hace el hombre. Cristianismo es el esfuerzo que hace Dios para capacitarlo a usted para que usted viva su vida cristiana. Entonces hay dos tipos de formas de vivir la vida cristiana. Una está en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hay dos formas de vivir el cristianismo. Una es por el brazo de carne y otra por el brazo de Jehová. Jeremías 17:5 dice que es maldito. Eso es una palabra muy fuerte. Cuando usted no confía en Dios, sino que dice confía en los hombres. Y también dice cuando usted pone carne por su brazo. O sea que su mismo brazo o la ayuda de otro hombre es su confianza. Cuando usted está confiando en usted mismo o cuando usted está confiando en el brazo de la carne. Cuando enseño esto, hermanos, estoy echando por debajo todos los libros de las librerías cristianas internacional de autoayuda, autoconfianza, autosuperación. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es la fuerza de Dios viviendo dentro de nosotros. Eso es cristianismo. Entonces dice Jeremías: maldito el que confía en su propia fuerza. Yo no debo confiar en mi propia fuerza. Mi fuerza viene de mi relación y de mi comunión con Dios. Salmo 89:10 dice: tú quebrantaste a Rabá como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Dice que con tu brazo poderoso esparciste. Dios esparce con su brazo. El único capaz de vencer mis enemigos es Dios. Dios dice Romanos 16:20: y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. El único que puede aplastar al diablo bajo mis pies es Dios. Yo no tengo ese poder. Someteos, dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá. Usted primero tiene que someterse a Dios. Usted no puede resistir al diablo si no está sometido a Dios primero. Proverbios 16:18 es la raíz de todo pecado. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia, la altivez de espíritu es lo que me lleva a fracasar constantemente. Dice Pedro que Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Juan 15:5, Jesucristo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hoy lo que quiero hablarles es de la fuerza de Dios versus la fuerza del hombre. Pedro fracasó y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque Pedro confió en sus propias fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada, sino en mis debilidades. Pablo se gloriaba en sus debilidades. ¿Por qué Pablo se gloriaba en sus debilidades? Porque cuando él era débil en una área, entonces él no se agarraba de él mismo. Él buscaba a Dios y se agarraba de Dios. Entonces él encontraba la fuerza de Dios para vivir. Por eso Efesios capítulo 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos la fuerza para vivir la vida cristiana. Pablo sigue diciendo en Corintios 12, versículo 9: y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que cuando usted es débil, pero usted se agarra de Dios, entonces Dios va a transformar su debilidad en fortalezas. Versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué no? Porque cuando soy débil, me agarro de Dios. No me agarro de mí mismo, no me agarro del brazo de carne, yo me agarro del brazo de Dios. A mí me llama la atención cuando Dios se le apareció a Moisés. Dios se le apareció en una zarza ardiente y que Moisés se extrañó porque vio que la zarza ardía y no se consumía. ¿Por qué la zarza no se consumía? Porque era Dios quien estaba en la zarza. Ahora, lo que me llama la atención es por qué Dios no ardió en un roble o en un cedro que
tienen mucha leña. No, hermano, la zarza es un arbustico que no tiene ni leña y con una sola chispa hace y se apaga. Pero dice que la zarza no se consumía. ¿Por qué? Porque Dios le gusta arder en corazones de árboles que no tienen leña, que no tienen fuerza humana, que dependen de Dios. Entonces la zarza no se consumía. ¿Por qué? Porque la zarza era Dios quien la hacía arder. Cuando es usted en sus fuerzas humanas, usted se va a consumir, aunque usted se crea un roble, aunque usted se crea un cedro de mucha leña, su energía humana va a terminar tarde o temprano. Pero cuando es Dios el que está ardiendo en usted, esa zarza no se va a consumir. Ahora me llama la atención que entonces viene Dios, viene Jesucristo a buscar y a restaurar a Pedro. Después de que él resucitó, dice que le deja un mensaje a Pedro y llegan las mujeres al sepulcro a buscar a Jesús, pero no encuentran a Jesús, pero estaba un ángel y el ángel les da un mensaje. Está en Marcos 16:7 y les dijo: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. O sea, el mensaje que Jesús le da al ángel es que le diga a estas mujeres que le vayan a hablar a los discípulos, que él ya resucitó, que él está vivo y que él va delante a Galilea. Pero ¿qué dice? Y decir a sus discípulos y a Pedro. Vean que el ángel le da un mensaje específico a Pedro. Pedro, también voy por ti. No te he desechado. Aunque no tengas fuerzas, aunque me negaste, aunque fracasaste, yo no te he dejado. Entonces veamos en Juan capítulo 21 versículo 1 dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Jesús ya los andaba buscando. Jesús los quería restaurar porque habían sido dispersados por los romanos por el miedo a que ellos tenían de también que los agarraran y los fueran a crucificar. Entonces dice que ellos andaban ya en sus cosas humanas y dice que se fueron a pescar, pero dice que no pescaron nada. Cuando usted se aparta de Dios y comienza a vivir su propia vida, no va a pescar nada. Su vida comienza a no tener propósito, no tener sentido la vida, porque Dios va a permitir que usted no pesque nada afuera, como el hijo pródigo. El hijo pródigo abandonó la casa y entonces dice que desperdició toda su herencia, la desperdició hasta que le faltó el dinero, y dice que comenzó a trabajar cuidando cerdos y dice que deseaba alimentarse de la comida de los cerdos hasta que él volvió en sí. Entonces Dios va a permitir que usted llegue a un final de sus propias fuerzas, de sus recursos humanos. Dios va a permitir que usted no encuentre fuera de él, aparte de él usted no va a encontrar nada. Pedro no encontró nada. El hijo pródigo llegó hasta comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Él deseaba comer esa comida hasta que él se recordó de la casa del Padre. En la casa del Padre había abundancia, que en la casa del Padre había bendición. Entonces él decide regresar. Entonces vea lo que dice Juan 21:4. Cuando iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Me llama la atención el sentido del humor. Ellos andaban pescando, Jesús sabía que andaban pescando y sabía que no habían pescado nada, pero me llama la atención. Hijitos, les dice Jesús, ¿tienen algo de comer? Jesús, qué bárbaro Jesús. Jesús sabía que no habían pescado nada y les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen: no tenemos nada, no hemos pescado nada. Y Jesús entonces, cuando ellos llegan a la playa, Jesús les tenía un desayuno servido en la playa. Jesús ya les tenía un desayuno. Miren lo que dice Juan 21:9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, Jesucristo ya les tenía un desayuno en la mesa. Entonces yo me imagino que Pedro, en su fuerza humana, en su fracaso, seguro pensó: no, Jesús, yo no quiero comer en esa mesa. Yo primero mejor,
yo voy a arreglar mi vida. Yo voy a arreglar mi vida y cuando yo esté bien, yo Jesús lo voy a buscar. Pero ese no era el plan de Jesús. El plan de Jesús es que se alimentara primero. Primero aliméntese y después Dios le va a dar las fuerzas para vencer. O sea, Pedro quería él, en su fuerza humana, arreglarse él mismo. Pero el principio que Jesús le quiere enseñar es: Pedro, no se arregle usted primero. No cambie de vida. Primero venga y siéntese a mi mesa. Coma de mi comida. Y cuando usted reciba las fuerzas de Dios, entonces usted va a tener la capacidad de vencer en sus áreas débiles. Me llama la atención cuando Dios a Elías dice que él estaba también desanimado, triste, porque ya andaba Jezabel buscándolo para matarlo. Él estaba deprimido. El profeta Elías, el hombre de Dios, el que hizo descender fuego, él estaba deprimido. Pero dice que Dios le preparó una torta de carne. Esta es la torta de carne, la palabra de Dios que Dios le va a dar. Y dice que cuando Elías comió esa torta de carne, dice que pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Cuando usted se alimenta de la palabra y busca a Dios en oración, no luche. Primero busque de Dios, primero aliméntese. Su vida va a tener victoria cuando usted primero se llene de Dios. Usted no va a tener que luchar, sino que la fuerza de Dios va a venir sobre usted y usted va a poder vencer. Entonces el principio que le quiero dar es que Jesús primero le dice: no, Pedro, no se arregle usted, primero coma de mi mesa. Ya Jesús le tenía al fracasado Pedro, ya le tenía un pan servido y un pez servido en la mesa para el desayuno. Jesús no estaba recriminándole nada a Pedro: Pedro, usted es un cabezón, usted siempre me falla. No, Jesús amaba a Pedro. Jesús quería restaurar al apóstol Pedro. Vea qué lindo termina esta historia en Juan 21:18. Dice que Jesús le da una profecía a Pedro y le dice, versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le está diciendo a Pedro: usted ahorita es joven, usted está en sus fuerzas humanas, pero cuando seas viejo te va a ceñir otro, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cantando y alabando a Dios, así somos llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis, Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando y alabando a Dios, orando, buscando. Cuando usted se llena del Espíritu, su vida va a ser transformada. Entonces Jesús le dijo: pero cuando seas viejo te ceñirá otro. O sea que él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí los historiadores dicen que Jesús le está profetizando a Pedro que él iba a morir de una forma terrible. A él lo iban a crucificar. Según la historia, a Pedro lo crucificaron y él dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. A mí crucifíquenme de cabeza. Entonces Pedro, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, cuando lo ciñó la fuerza de Dios, Pedro sí pudo ser capaz de ir hasta morir por su maestro en la cruz. Antes, en fuerza humana, una niñita dice que una criada le dijo: ¿usted de esos? Y él dijo: no, yo no soy de esos. Y dice que hasta dijo malas palabras porque una niñita lo enfrentó. Pero ahora Pedro dice: ceñido, cuando te ciña otro, te llevará a donde no quieras, porque ahora vas a ir con fuerza de Dios. Ahora nada más quiero terminar hablándoles de Dios no está respaldando la fuerza humana. Veamos Hechos capítulo 7 y dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando Moisés sale de Egipto, él quiere liberar a Israel y dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. Moisés era un hombre poderoso en fuerza humana, pero él dijo que él amaba porque él se dio cuenta que él era israelita y que su pueblo estaba en esclavitud y él quiso ir a liberarlo. Y cuando él intentó
intentó, fracasó rotundamente, porque lo quiso hacer con fuerzas humanas. Pero vea en Éxodo capítulo 4 lo que nos dice. Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés salió de Egipto y fracasó. Quiso en su fuerza humana liberar a Israel y no pudo. Él quiso hacerlo en su capacidad humana y Dios lo rechazó. Pero Dios dejó que pasara 40 años por el desierto. Y 40 años lo capacitaron para perder toda su fuerza humana. ¿No le llama la atención eso? Porque eso es su historia y mi historia. A veces Dios deja que terminemos en nuestras fuerzas humanas y Dios permite que es la señal inequívoca de que usted está actuando en fuerza humana. Cuando usted se siente fracasado, cuando usted se siente que usted no puede, que no tiene fuerzas, Dios deja que usted fracase en sus fuerzas humanas. Y Dios dejó que pasaran 40 años y Dios se le aparece a Moisés en lo que estábamos hablando ahora en la zarza y dice que Dios lo llama al ministerio, pero entonces Moisés dice que no, que ya él no tiene fuerzas, que él ya no puede, que él no puede ir a liberar a Israel. Entonces Dios le dice: ahora no puedes, entonces ahora sí vas a poder, porque ahora vas en mi fuerza. Y fue cuando Moisés, un viejito, va con su báculo y abre el mar rojo y hace descender las plagas y mueren los primogénitos, porque ahora estaba actuando con la fuerza de Dios. Hermanos, lo único que el mensaje que hoy quiero dejar en su corazón es que usted no viva por la fuerza de la carne, viva por la fuerza de Dios. Como Moisés, vaya usted en el poder de Dios, no confíe en la fuerza de la carne, y usted con la fuerza de Dios, usted va a ser más que vencedor. Que Dios les bendiga.